Hola, buenas noches. Pues vamos a leer una vez más esta noche la palabra del Señor. Seguimos en el libro de Josué. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Permite que podamos leer tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todo en las enseñanzas que nos des, podamos llevarlas a la práctica. Guíanos a través de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Josué capítulo 13. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo: Tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos. Hacia el sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los gibitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Amad. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas, también Galaad y el territorio de los jesureos y de los macaateos, y todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei. Solo él quedaba del remanente de los refaítas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los israelitas no desposeyeron a los jesureos ni a los maacateos, así que Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. Moisés le había dado una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y en el territorio de ellos era desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura, hasta Medeba, Esbón y todas sus ciudades que están en la llanura: Dibón, Bamot, Baal, Baal Meón, Haasa, Cademot, Mefaat, Kiriataim, Sibna, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, al cual Moisés hirió, así como a los jefes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. Entre los que mataron, los israelitas también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. El límite de los rubenitas era el Jordán. Esta fue la heredad de la tribu de Rubén, según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés también había dado una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, y su territorio era Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los amonitas, hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Esbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir, y en el valle, Bedaram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Seón, rey de Esbón, como el Jordán, como límite, con el Jordán como límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés también le había dado una heredad a la media tribu de Manasés.
fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Su territorio abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair, que están en Basán, 60 ciudades. También la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como él les había prometido. Josué capítulo 14. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de familias de las tribus de los israelitas. Repartieron por suerte su heredad a las 9 tribus y a la media tribu, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la familia de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín. Ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los israelitas y repartieron la tierra. Entonces, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone el ceneseo. Le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos, con grandes ciudades fortificadas, perdón. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón, antes de Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos, entonces la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto de Sin, al extremo sur. Su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabim y continuaba hasta Sin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta Herrón, y subía hasta Adar y volvía a Carca. Después pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto, y el límite terminaba en el mar Mediterráneo. Este será el límite sur para ustedes. El límite oriental era el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet-Ogla y seguía al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. El límite subía hasta Debir, desde el valle de Acor y volvía hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumim, al sur del valle, y seguía hasta las aguas de Ensemes y terminaba en Enrogel. Después
El límite subía por el valle de Ben Hinnom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaín hacia el norte. Desde la cumbre del monte, el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Yarim. De Baalá el límite giraba hacia el occidente hasta el monte Seir y continuaba hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, que Salón, y bajaba a Bet-Semes y continuaba por Timna. El límite seguía hacia el norte por el lado de Cron, girando hacia Sicrón y continuaba hasta el monte Baala. Seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y Josué dijo a Caleb, hijo de Jefoné, una porción entre los hijos de Judá según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Araba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los tres hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, respondió ella. Ya me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las regiones bajas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias. Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el sur, fueron Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adaba, Sedes, Azor, Ibnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Hadata, Keriot, Hezrón, es decir, Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscad, Eglón, Cabón, Laam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas. Gaza, sus pueblos y sus aldeas hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, es decir, Hebrón y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halul, Betsur, Gedor, Maarat, Betanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad del Sal y en Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén,
con los hijos de Judá. Josué capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó, al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel a Luz y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot, y descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el territorio de Bet Orón, de abajo y hasta Geser, y terminaba en el mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a sus familias. El límite de su heredad hacia el oriente era Ataror Adar hasta Bet Orón de arriba. El límite iba hacia el occidente en Migmetat al norte, girando hacia el oriente en Taanat, Silo y continuaba más allá al oriente de Janoa. Descendía de Janoa y a Tarot y a Naharat, llegaba a Jericó y salía al Jordán. De Tapúa, el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Cana y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín conforme a sus familias, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Dios les bendiga y los espero el día de mañana.